Hello, we are Dr. Reina and Mark Marquez, and we start with the news. Dangerous wilderness. The fart of the hippopotamus leaves 3 hospitalized. None of them will have imagined that they will be admitted because of the hippos of a hippopotamus, but that's how it was. There already Valencians will travel with the census and visited the Natura Park of Cabaseno in Cantabria. Were surprised with the toxicity of the gases, Julian relaxed and they might to be admitted immediately. When the group of tourists was visiting the facilities of the park, very close to the enclosure of the hippos, one of these animals released out of park that caused several people to fall the ground, apparently because of those gases. Several units of emergency service moved to the scene and transferred 3 of the visitors, with no cause provided. 2 of them were discharged shortly after, but one of the others is still admitted to the Marqués de Valdecilla Hospital in Santander, where it is processing favorably. Las Vegas tiene una reputación del exceso, pero cualquiera que le haya visitado sabe que su acceso tiene más cantidad que la calidad o del precio. Sin embargo, el recién renovado Palms Casino Resort ha presentado una habitación que es extravagancia de calidad. Diseñado por el artista Damien Hirst, junto con la firma de arquitectura Bentel y Bentel. El espacio de entre 2 plantas presenta 6 de las obras de arte originales de Hirst, junto con 800 metros cuadrados de decoración diseñado por Hirst. Realmente se siente el diseño y el arte de Damien en toda la suite, dice Lorenzo Fertita, vicepresidente y director de Red Rock Resorts, compañía propietaria del casino. La inversión realizada en la suite no ha sido revelada, pero sumando solo algunas de las piezas de arte, llega a los 10 millones de euros fácilmente. Damien Hirst ha dicho que el arte debería deslumbrar, pero no distraer. Me gusta cuando alguien entra a la habitación y dice, wow. Som la Laia Vilanova i la Pilar Ruiz i fa unes setmanes es va acabar la temporada de Vis a Vis, una sèrie que ha arribat a molts espectadors. Vis a Vis és una sèrie que té un munt de mogudes a una presó de dones i durant 4 anys han passat molts esdeveniments i finalment es mostren com acaben els personatges. Us informarem de com van acabar els personatges, les recluses, al llarg de 12 anys. Sarai, la gitana que va ser violada per Sandoval, el director de la presó, i la filla, que és fruit de l'agressió, viuen juntes a un barri i recupera la custòdia. I viu amb la seva nòvia, la Mala Rodríguez. La disfuncional Rizo segueix tornant a la presó cada 2x3, la Tere, la politoxicòmana, es desintoxica i es fa terapeuta social. Goya segueix aguantant un total de 0 ximpleries de ningú, ara com a cap de magatzem. Lluna, la veu de la raó, es fa hostessa de vol i el guàrdia Palacios es converteix en el director de Creus del Nord. En los deportes, el Barcelona consiguió la deseada victoria ante el Español. El derbi fue bastante intenso, con ocasiones por ambos lados, pero el partido se decidió gracias a la magnífica actuación de Leo Messi. Como no, con un doblete fue el mejor del partido, seguido de un gran Coutinho, el cual devolvió la esperanza. El Madrid también consiguió la victoria contra el último equipo de la Liga. Los del Huesca empezaron ganando, pero el Madrid consiguió empatar en 2 ocasiones. Los blancos consiguieron la victoria gracias a un tanto de Benzema en el último suspiro. La jornada 29 se cierra con un Celta más cerca a la salvación después de ganar en el campo del Villarreal. Los puestos de Champions se aprietan más gracias a una derrota del Getafe contra el Leganés. La Liga está prácticamente sentenciada por parte del Barcelona. Aún así, el Atlético no falló contra el Alavés. El Liverpool vuelve a tener el liderazgo en sus manos gracias a una victoria contra el Tottenham, que venía con muy mala racha. Los Reds se adelantaron gracias a un tanto de Roberto Firmino en el minuto 16. Pero los de Tottenham consiguieron el empate en el minuto 70, gracias a un tanto de Lucas. Cuando todo el mundo pensaba que el Tottenham se llevaría
1 punto y los Reds 1 punto, Toby Alderweireld se metió un gol en propia meta. El City tampoco perdonó en casa del Fulham. Ganó con un contundente 2-0. Los goles del Kun Agüero y Bernardo Silva le bastaron para sentenciar el partido antes del minuto 21. Los de Pep se colocan en segunda posición con un partido menos. La lucha por los puestos de Champions está cada día más interesante. El Tottenham, a pesar de su mala racha, sigue en tercera plaza, seguido de un gran United y un Arsenal, el cual tiene un partido menos. Aún así, el Chelsea tampoco se descolga. Bona tarda. Comencem el mes d'abril, temperats i amb variacions. La predicció de dimarts a la tarda a Catalunya és la següent. Núvols abundaran a la majoria del país. També hi haurà sol i algun ruixat. Anem a veure amb més profunditat el temps a cada zona. Fins a mig matí, el cel romandrà entremig i molt ennuvolat. Arreu del país. A partir de llavors, la velocitat s'anirà fent menys compacta i el cel anirà quedant entre poc i mig ennublat en general. A més, hi haurà creixement de nublades a punts de muntanya. Independentment, es formaran núvols baixos a la meitat est a partir de la tarda. Llocs on plourà. A partir del matí se n'esperen punts de muntanya del Pirineu, Prepirineu, extrem sud i prelitoral. Seran febles i puntualment moderades i acumularan quantitats de precipitacions entre minsa i poc abundant. La cota de neu rotarà als 1.800 metres. Temperatura. La temperatura mínima serà més baixa entre uns 12 i 10 graus, i mentre que la màxima serà d'uns 20 a 24 graus, especialment a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Fins aquí el temps.